Annyeonghaseyo, espero que estéis súper bien y como veis nos encontramos en un fondo diferente y eso es porque estoy en la puerta del apartamento de Budapest. Me he venido 4 días con mi madre a esta ciudad, vamos a recorrerla juntos, pero antes os quería hacer un room tour de este apartamento que la verdad que está súper bien, es súper bonito, es súper económico y yo lo recomiendo mucho por si queréis venir y la verdad que está bastante cerca de muchas cosas turísticas. Así que nada, os voy a enseñar un poquito el apartamento. La verdad que al principio cuando hemos entrado a lo que es el bloque me ha asustado porque es un bloque antiguo, pero luego, o sea, aquí dentro no se ve nada que sea antiguo. Ahora mismo lo veréis vosotros que tampoco lo aparenta. Aquí tenemos lo que es la entrada y a mano derecha tenemos esta habitación que todo esto es armario, todo esto es un armario donde puedes colgar ropa, etcétera. Luego, a mano izquierda tenemos lo que es el baño. Tenemos por aquí el váter, la ducha. Espero que se esté viendo bien porque estoy grabando con el móvil. Ahí estoy yo. Aquí tenemos la pica, ya tengo yo por ahí mi maquillaje. Salimos por aquí y entonces tenemos esta otra puerta que nos da a la cocina. Mirad qué cocina más grande y más bonita. O sea, hola, mejor que la de mi casa. Tenemos también una mini terracita que es esta de aquí, no sé si se puede apreciar, está chispeando, está empezando a llover. Tenemos dos sillitas con una mesa por si queremos desayunar aquí. Y luego tenemos esta otra puerta que da al comedor. Ahí está mi madre, ya sentada. Tenemos este sofá que es un sofá cama, en verdad. Está súper bonito, o sea, me gusta mucho para, o sea, el fondo así con las luces, para si tengo una casa propia. Tenemos por aquí la tele. Tenemos una sillita ahí por si queremos leer o cualquier cosa. Más armarios, todo este lateral son armarios. Y diréis, ¿dónde está la cama? Pues la cama está ahí arriba. Tenemos la escalerita por aquí, que subimos. Y aquí tenemos la cama. Nos han dejado las toallitas, tenemos una mesita. Y esta es la vista. Me está dando impresión mirar para abajo. Estas son las vistas desde arriba. La verdad que el apartamento está súper bien, la calefacción funciona súper bien, o sea, no hace nada de frío aquí dentro, o sea, muy bien, la verdad. Y nada, ya con este room tour nos vamos a ir a descubrir la ciudad y a ver qué nos prepara este país. Comenzamos nuestro recorrido por Budapest en la iglesia de Matías. ¿De qué año, mamá? Del siglo XV. Es una iglesia gótica súper bonita, o sea, es que a mí todo lo gótico me parece muy romántico, ¿no? O sea, Muy no sé, bonito. lo hacían como una estructura así súper romántico. Y la cosa está en que cambiaron el nombre, antes era la iglesia de Nuestra Señora, o sea, la iglesia de la Virgen María, pero el rey del siglo XIX tuvo que reconstruir lo que era la torre y dijo, sí, pues ahora le cambio el nombre y le voy a poner mi nombre, por eso ahora se llama la iglesia Matías. Ahora os dejaré unas tomitas de todo esto, la iglesia con el pasillito y que veáis las vistas, y vamos a ir luego hacia el Bastión de los Pescadores, que según la guía es como si fuera un castillo sacado de cuentos de Disney, o sea, literal. Y ahí yo sí que sí, mi madre va a tener que tener mucha paciencia porque quiero una foto, pero ella va a ser la que diga, estás centrada, no estás centrada. ¿Por qué, mamá? Porque cuéntales. Está complicada la cosa porque yo no se me da muy bien la fotografía y ella es muy perfeccionista y Sí. bueno, y entonces resulta que Bueno, ahí... perfeccionista no, es que te saca en un lado o te saca en el otro. Es que Bueno, aquí tiene mucho aire, que si aquí no le queda no sé qué. Entonces la verdad que es un poquito complicado, nos tiramos un ratito. Sí, y yo, como buena inteligente, bueno, ya me lo compré porque cuando fui a Madrid sola dije, no me puedo sacar fotos. Entonces me compré un trípode de estos súper altos que en París ya lo utilicé con Marina y mi madre lo único que va a hacer es decirme, ¿estás centrada o no estás centrada? Y yo con un mandito me iré haciendo fotos, pero sí, va a tener que tener mucha paciencia con los sitios que parezcan así sacados de cuentos porque es que a mí eso me encanta. Así que nada, os dejo con las tomitas y nos vamos hacia el bastidor. Bastidor de los pescadores. Exactamente.
Vamos de camino al Palacio de Buda, pero aquí a mi mano izquierda que tenemos, mamá, Donde trabaja y vive el presidente de Hungría. es justamente esta casita que se ve aquí de fondo, pues ahí puede que esté el presidente ahora mismo trabajando o desayunando, quién sabe. Pero bueno, nosotros vamos a seguir hacia el palacio, que es muy bonito y la verdad que fue reconstruido. No ha sido reconstruido 100% como era antiguamente, sino lo han hecho más simple, pero es enorme, ahora lo veréis. Estamos por el lateral del palacio. Como se estaba diciendo, el palacio se derrumbó varias veces, pero la más grave fue en la Segunda Guerra Mundial, que quedó casi todo destruido. Entonces, a la hora de reconstruirlo, lo hicieron gótico, pero no tan gótico como la manera gótica romántica, sino que lo hicieron de una manera más simple y más rápida, supongo que para reconstruirlo rápidamente. Y también, ¿qué es lo que descubrieron, mamá? Las catacumbas que había O sea, debajo. abajo del palacio hay como unas catacumbas y unos pasillos que antiguamente se hacían en casi todos los palacios para poder huir de él, y la verdad que eso a mí me intriga, pero creo que no se pueden visitar, así que nos vamos a quedar con las ganas. Pero bueno, catacumbas ya vi en París y la verdad que para mí fueron increíbles. Dejamos el Palacio de Buda atrás y nos dirigimos hacia el Puente de las Cadenas, que es el más antiguo de aquí de Budapest, que fue construido en... 1849 y es muy similar al puente que hay en Londres. Sí, o sea, querían construir algo moderno en esa época y son los dos muy similares, ahora lo veréis, y la verdad que es muy bonito. Ahí va a tener que tener otra vez mi madre paciencia para mis fotos de postureo. Acabamos de llegar al Parlamento de Budapest, que es este edificio que tenemos por aquí detrás, que es súper bonito y súper grande. Luego lo vamos a ver de frontal, porque es el que se ve desde el río, que es así tan largo y que de noche se ve amarillo, súper bonito. Y nada, estábamos escuchando la audioguía y tiene un montón de habitaciones 700 habitaciones y 40 kilos de oro. Ya Increíble. se queda con todos los datos pequeñitos, yo me quedo como en general, pero increíble, por dentro tiene que ser enorme, o sea, yo creo que ahí dentro te pierdes, o sea, necesitas un mapa o algo. Pero bueno, vamos a ir a darle la vuelta al Parlamento y vamos a ver todas sus, bueno, trocitos, porque tiene partes muy bonitas. Ya hemos salido de comer y estamos de camino a la iglesia de San Esteban, que me hace mucha gracia porque mi apellido es Esteban también. Y este nombre de la iglesia viene al primer rey de Budapest, así que quién sabe, quizás pertenezco a la nobleza de aquí. Y no lo y sabemos. No lo sabemos. Soy pobre en España, pero aquí debería ser rica. Pero bueno, como dato curioso también, la iglesia tardó 50 años en construirse, que la tenemos ya por aquí, vamos a darle la vuelta. Nada 50 más, nada años. menos, madre O sea, mía. hola, me está recordando un poco a la Sagrada Familia, que eso Pues sí. no termina nunca. La verdad, en teoría debería haber terminado en el 2022 o 23 y ahí sigue en construcción. Y otro dato curioso, mamá, ¿cuál es? La campana pesa 9 toneladas. O sea, hola, 9 toneladas. Dúnido, ¿eh? Dúnido. Esa campana. O sea, yo creo que no sé si la vamos a poder ver o no. Ahora nos estamos yendo hacia la parte principal, pero 9 toneladas, ¿cómo aguantan eso? No sé. Pero bueno, la iglesia la verdad que se ve súper bonita, es así. Yo lo veo un poco... Gótico no es, No. no tiene pinta de gótico, pero es muy bonita. Ahora Sí. os la enseño y la apreciáis vosotros también.
Ya hemos dejado la iglesia atrás y ahora nos dirigimos hacia la ópera principal de aquí de Budapest y también nos vamos a ir directas hacia la sinagoga, que es la más grande de Europa, o sea, es la más grande de todos los países europeos y la quinta más grande del mundo. Así que nada, vamos a descubrirla y vamos a ver si nos sorprende. Segundo día turisteando la ciudad de Budapest y hoy nos hemos levantado que está bastante nublado y hace mucho frío, estamos a 4 grados, pero yo creo que la sensación térmica es de menos. Pero hoy nos vamos a dirigir hacia el otro lado de Budapest que estuvimos ayer más en la parte céntrica. Hoy nos vamos como para un lateral que tienen una estatua que le llaman la Estatua de la Libertad, vamos a ver qué tal está. También vamos a ver el Puente de la Libertad y luego ya vamos a ir hacia un mercadito que tienen, que a mi madre le gusta mucho ver los mercados antiguos. Y si no... Estamos bajando escaleras. Y si no dan los pies, porque hasta la Estatua de la Libertad son 40 y pico minutos, y yo ayer ya me hice daño. Y si nos dan los pies, nos iremos a un parque que hay cerca de las termas que queremos ir mañana. Pues vamos a visitar ese parque con calma, porque en verdad ya tenemos casi todo visto, o sea, no nos quedan muchas cosas para ver. Así que nada, acompañarnos el día de hoy y vamos a descubrir Budapest juntos. Comenzamos la subida y ya vamos muertas. Ya acabamos de empezar. Y tenemos que subir todo el trozo de la montaña, verás tú, telita, telita. Pues nada, después de estar subiendo toda la cuesta de la montaña hasta la estatua, nos hemos quedado sin verla. Madre Están mía. en construcción y no puedes acceder por ningún lado. O sea, podrían haber hecho un pasillito o algo, pues no, no se puede acceder. Así que nada, nos vamos para abajo otra vez. Después de todas las escaleras que hemos subido, madre Sí, mía de mi vida. cansa, ¿eh? O sea, el Uf. caminito cansa. Así que nada, nos vamos a ir hacia el puente, que el puente creo que sí que no está en construcción ni nada. Y vamos a ver el Puente de la Libertad y luego ya para el mercado. Estamos cruzando ya el Puente de la Libertad, que este sí que está abierto. Y estábamos escuchando la audioguía que nos contaba que este puente solo hace 150 años que se construyó y tuvo que ser reformado porque en la Segunda Guerra Mundial los que estaban invadiendo Budapest, pues a la hora de huir lo derrumbaron, lo tiraron abajo para que no les pudieran perseguir, entonces tuvieron que volver a crear este puente. Y mi madre, porque digo yo, ¿y por qué verde? Mamá, ¿cuál es tu teoría de que el puente sea verde? A ver, mi teoría es que el verde es el verde de la libertad. De la esperanza. Hay la esperanza y todo esto. Entonces por eso creemos que es verde, porque el audioguía no te dice el por qué es verde. Pero bueno, ya habéis visto... Se lo ponemos nosotros, le ponemos el la significado. esperanza. Ya habéis visto el puente y ahora lo estamos cruzando para ir directos al mercado de comida, a que mi madre pues vea el mercadito y a ver si quiere probar algo. Yo seguro que no, porque soy muy mala comiendo, pero ella quizás sí que pruebe algo. Yo creo que sí.
Ya hemos salido del mercado, que nos hemos comido unas fresitas con chocolate que la verdad estaban Muy buenas. La fresa estaba buenísima, tenía un sabor increíble. Y ahora vamos a seguir engordando nuestra barriga. Nos vamos al restaurante de Magic, que es un restaurante tipo Harry Potter. Nos vamos a adentrar en el mundo de la magia y de las pócimas. Así que nada, acompañarnos y vamos a descubrir ese restaurante juntos. Último día aquí en Budapest y nuestras caras de casi nada de maquillaje, de caras de cansada. Y es que hoy nos hemos venido al spa más conocido de aquí de Budapest a descansar nuestros cuerpos, sobre todo nuestras piernas. Vamos a descubrir todas las saunas que tienen, todas las piscinitas que tienen. Vamos a descubrirlo todo junto y vamos a ver si vale la pena o no. Al final del vídeo os diremos, bueno, al final del vídeo, cuando salgamos del spa os diremos si vale o no vale la pena venir, si es tan chulo como la gente dice, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos para adentro y vamos a descubrirlo juntos. Ya habéis visto el spa y la verdad que os lo recomiendo muchísimo que vayáis y lo probéis, más que nada porque es diferente a todos los anteriores. Es un spa bastante antiguo, se creó en 1913, entonces no es como los típicos modernos de hoy en día, sino que se centra más en piscinas como con hierbas y cosas así, más naturales, más para el cuerpo, y sobre todo la gracia son las dos piscinas que tiene externas, que una de ellas mi madre y yo. O sea, la risa. Nos lo hemos pasado muy Es que bien. daba vueltas así, te Iba muy metías, iba muy rápido. rápido y era muy, muy gracioso. Pero bueno, ya acicaladas nos vamos a ir a probar el postre típico de aquí, que es como una chimenea, o sea, le llaman chimenea porque es así largo para arriba y cuando te lo dan como está caliente le sale como humo, entonces como que te recuerda a una chimenea. Así que nada, vamos a probarlo y vamos a ver si nos gusta. Bueno, vamos a ver qué tal. Vale, está bueno. Es blandito por dentro y por fuera es crujiente. Lo más bueno es que te deja el sabor a canela. Pero que si no le hubiéramos puesto la canela, no sé yo la gracia, ¿me entiendes? De esto, pero bueno, está bueno. Con la canela está bueno. ¿Pero te gusta entonces? Sí, está bueno para comerlo. No es ¿Te que lo me comerías encante. varias veces? Hombre, no es que me encante. O sea, no como los churros, ¿no? No, Que vas no cada como los domingo a churros, comerlos. que los domingos como churros, no sería como los churros, pero bueno, pero para probarlo y ser lo típico de aquí no está mal. Vamos a ver yo qué tal, con lo rarita que soy. Le noto algo raro, o sea, nada más morderlo, que muerdes aquí en la parte de dentro, o por lo menos yo, me sale como un sabor que no reconozco a nada, o sea, un sabor que nunca he probado antes, ¿no? Y lo noto como raro, porque no estoy acostumbrada. Pero luego sí que es verdad que lo que decía mi madre, como lo hemos pedido de canela, cuando ya se mezcla con la canela, está muy bueno. Pero es que al principio noto un sabor rarísimo, es que no lo... Es como que mi cabeza está en plan de, no conocemos este sabor, no sabemos si te gusta o no, pero está muy bien. Os lo recomiendo que si venís a Budapest lo probéis porque está
buscar el sitio barato, que están los baratos y muy caros. En los metros, y hemos encontrado uno aquí en una calle principal al lado del mercado que está muy bien de precio, 2 euros, y la verdad que para probarlo está muy bien. Y aquí ya merendando la chimenea, que me hace mucha gracia el nombre, nos quedamos mi madre y yo y nos despedimos de este vlog en Budapest. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón! ¡Año!